¿Qué relación tienen la crisis económica y la crisis sanitaria? ¿Qué pasa con la lucha de clases en medio del coronavirus? Hoy, en La Izquierda Diario México, Massimo Modonesi y Pablo Oprinari participarán en torno a estos cuestionamientos. No se vayan. Las cuestiones que ha visibilizado la crisis sanitaria merecen un debate serio y un posicionamiento claramente anticapitalista y socialista. ¿Será que el problema es resuelto, que el problema es solo el neoliberalismo o que se puede humanizar al capitalismo? Bueno, pues para abrir este debate, para abordar este debate, se encuentran con nosotros Massimo Modonesi, quien es historiador y sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de numerosos libros y ensayos sobre diversos temas, especialista en la obra de Antonio Gramsci y colaborador de la revista Ideas de Izquierda México. Hola Máximo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Te gracias. agradecemos mucho habernos tomado la llamada. También se encuentra con nosotros Pablo Oprinari, quien es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, columnista de La Izquierda Diario, coordinador de Ideas de Izquierda México, integrante del Consejo Editorial de la revista Estrategia Internacional, coautor de México en Llamas, interpretaciones marxistas de la Revolución Mexicana y también forma parte del movimiento de los trabajadores socialistas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Saludo para ustedes y para toda la audiencia. Y bueno, y buenas noches para Máximo, que nos está acompañando desde Italia. Bueno, pues muchas gracias a los dos por tomarnos esta llamada. Antes de empezar, también quisiera hacer mención de las cifras actualizadas de confirmados y decesos por coronavirus, que en el mundo ya asciende a 2.840.830 confirmados y 199.272 muertos. Los países con más, los países que han sido más afectados son Estados Unidos, el Estado español, Italia, que ya tiene 195.351 casos confirmados y 26.384 muertos. Aquí en México las últimas cifras que se manejan son de 12.872 confirmados y 1.221 muertos. Pero bueno, quisiéramos iniciar este intercambio, este contrapunto de ideas desde el marxismo, planteando una primera cuestión. Es evidente que la crisis sanitaria tuvo repercusiones inmediatas en la economía internacional, ha golpeado muy duro en Europa y Estados Unidos y se extendió con mucha fuerza a América Latina. Entonces, las perspectivas son catastróficas. Eh, ¿Desde qué ángulo se puede entender esa relación entre crisis sanitaria y crisis económica, así como las distintas estrategias que están llevando adelante las clases dominantes? ¿Qué opinas, Máximo? Pues digamos que es obvio que la crisis sanitaria pone en evidencia un límite del capitalismo, desnuda el capitalismo y provoca una crisis capitalista, pero hay que tener cuidado con eso, porque habría que ver si la crisis capitalista se produce, digamos, en su propia capacidad reproductiva o está siendo provocada por un factor externo. Digo, no para defender el capitalismo, es para analizarlo con claridad y también tener los argumentos adecuados para, porque evidentemente el tema que sea una crisis sanitaria, que sea un virus, que no sea una típica crisis de reproducción del capital, o sea, pone también a los capitalistas, a los defensores del sistema en una posición un poco más cómoda de poder usar como pretexto la, digamos, la cuestión de la catástrofe, como si fuera una catástrofe ambiental, como si fuera, en ese caso, una crisis sanitaria. Entonces yo creo que hay que, digamos, atar bien los cabos. Yo creo que es muy importante que sepamos, los socialistas, los anticapitalistas, poner de relieve como no solo hay, digamos, un efecto sobre el capitalismo que demuestra no estar en condición de atender una crisis sanitaria de esa naturaleza, sino que es el propio capitalismo que también
crea las condiciones para que se produzcan crisis de esa naturaleza. O sea, hay que, digamos, atar, me parece, no solo el efecto, que creo que va a ser el argumento, digamos, de todos los defensores del sistema, que hay consecuencias, que la crisis es una consecuencia y por lo tanto, al ser una consecuencia, pues eventualmente, digamos, simplemente hay que restablecer el capitalismo tal como estaba para poder recuperar el orden perdido y construir incluso un poco ese mito, digamos, del capitalismo que fue trastocado por un agente externo y por lo tanto que lo deseable es el retorno al mismo capitalismo que antes. Entonces yo creo que esa es una primera cuestión. Hay que, por lo tanto, sí mostrar cómo la crisis sanitaria arraiga en el capitalismo, se ata, digamos, y se reproduce a través de mecanismos que son propios de sociedades capitalistas. Entonces creo que eso es una tarea fundamental. Entonces ver también en la cuestión causal, no solo de consecuencias. O sea, no la causa obviamente biológica, pero en causas de propagación se habla de medio ambiente, se habla de globalización. Hay toda una serie de mecanismos que están, digamos, que hicieron de esa crisis la pandemia que es. No es solo, digamos, una dinámica que se produce, digamos, al margen del capitalismo, más allá de las consecuencias. La segunda cuestión, o sea, creo que también hay que ver eso porque además vamos a estar enfrentando estrategias capitalistas, estrategias conservadoras. O sea, aquí la cuestión fundamental, me parece, es que vamos a encontrarnos con una serie de propuestas conservadoras y habrá que saber reconocerlas como tales, es decir, tanto las que pretenden un retorno al mismo capitalismo o las que quieran ajustar el capitalismo. O sea, cuando se dijo también en la pregunta el tema del neoliberalismo, bueno, o sea, el punto cuál es, ¿va a entrar en crisis el neoliberalismo? ¿No va a entrar en crisis? O sea, sin duda, me parece que todavía hasta la fecha las medidas que se están tomando y la forma como que se pretende resolver la crisis sanitaria y la crisis económica son medidas que entran dentro del marco del neoliberalismo. A mí no me convence esa idea de que una mayor intervención estatal, tal como está configurada, modifique el patrón neoliberal de reproducción del capital. Me parece que es propio también del neoliberalismo poder contener ciertas medidas paliativas, poder recurrir a la intervención estatal. O sea, el punto es que el Estado es un Estado, digamos, de clase que interviene en favor del capital, en favor de las clases dominantes, aun cuando redistribuye o genera ciertos niveles de contención frente a momentos de desborde del proceso propio de reproducción del capital. O sea, tanto hacia la oferta como en la demanda, digamos, y tanto en los productores, digamos, tanto sosteniendo a los capitalistas como tratando de evitar que digamos que la acumulación de contradicciones y la acumulación de conflictos se convierta en algo, digamos, insostenible. Entonces yo diría también, ojo, y ese es otro punto, quiero señalar, con la idea de que hay un retorno del Estado que de por sí tiene un signo, que es un signo antineoliberal. Ni siquiera digo anticapitalista, ni hablar de anticapitalista. Yo creo que incluso habrá que tener cuidado con un incremento de intervención estatal que no se salga de los parámetros o del patrón neoliberal. Digo esto para empezar, como cuestiones que me parece que hay que reflexionar, habrá que hacerlo colectivamente, porque el proceso además está en marcha y habrá que estarlo observando, pero creo que con esa atención. Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, yo lo primero que querría plantear es que pienso que hay que considerar los distintos niveles de la responsabilidad capitalista en la crisis actual. Por una parte, ya distintos especialistas han dicho que la difusión de los nuevos virus de la gripe y la difusión de los nuevos virus de la gripe tiene que ver y es consecuencia de la expansión de los agrobusiness y de la ruptura del equilibrio ecológico que es provocado por la voracidad capitalista. Este es un primer aspecto que creo que es muy importante. Junto a eso, es evidente que el neoliberalismo en las décadas previas actuó bombardeando sistemáticamente los cimientos de conquistas muy importantes. Entre ellas, el desmantelamiento de la salud pública es una de sus consecuencias más duras, lo cual está emergiendo hoy en la crisis actual, en la saturación y en el colapso de los sistemas sanitarios, como se ha visto en Nueva York, en Roma, y también, por supuesto, en México y en toda América Latina.
Ahora bien, partiendo de esto que quería plantear de inicio, creo que hay un aspecto, evidentemente, que tiene que ver, que es el que plantea Máximo, que tiene que ver con que la crisis sanitaria abrió una crisis económica cuya dinámica va no solamente a la recesión, sino, como plantean distintos analistas, se encamina a una depresión que puede ser igual o superior a la que se sucedió después del crack de 1929. ¿No? Ya las previsiones de la caída del Producto Interno Bruto a nivel internacional para este año y el siguiente andan por el 8%, y bueno, y ni hablemos de lo que pasa de las previsiones para países centrales como países imperialistas, como Estados Unidos, como Estado español, como Francia, y bueno, en el caso de México para este año un 6.6%. Esto creo que es importante considerar, dialogando con lo que decía Máximo, que no cae del cielo, sino que está profundizando y elevando a un nivel superior las tendencias que se venían desarrollando en el capitalismo internacional desde la crisis financiera del 2008. Una crisis de la cual el capitalismo, aunque evitó en ese momento, la clase dominante evitó el crack con distintos mecanismos de rescate, no logró recuperarse de forma sustantiva y desde entonces lo que venimos viendo es una tendencia al estancamiento que se estaba transformando previo a la crisis actual en una recesión y que ahora, como decía antes, se encamina a un escenario de depresión. Creo que también otro elemento, por la pregunta inicial que se plantea, es que lo que se está profundizando también son los roces y las disputas entre las potencias imperialistas, entre las mismas y distintas potencias regionales, y también lo que veníamos viendo, que era la emergencia de los nacionalismos. Hoy eso concretamente se ve, por ejemplo, en la disputa que hay entre Estados Unidos y China respecto a las discusiones sobre el origen del COVID, o por ejemplo en la guerra encarnizada que hay por el acceso a los insumos médicos. Si hay un elemento en el cual los gobiernos de todo el mundo tienen acuerdo efectivamente, es en la importancia del rescate multimillonario a las grandes empresas. Pero sacando eso, que es un elemento que comparten todos, lo que se puede decir es que el mundo que se viene, lo que vamos a ver y que se va a profundizar seguramente van a ser las guerras comerciales, la regionalización de la producción y del intercambio y otros fenómenos que ya se venían configurando y se venían incubando en esta dinámica en la cual venía el sistema capitalista internacional y que lo que hace la emergencia de la crisis sanitaria es acelerar los tiempos. Y el otro elemento que yo quería plantear, que me parece muy importante para la discusión de las perspectivas de los socialistas, es que la clase dominante está aprovechando la crisis para generar una nueva relación entre capital y trabajo mucho más desfavorable para la clase trabajadora. Hoy ya se habla de que en este trimestre va a haber 195 millones de desempleados y lo que está impulsando la patronal, las clases dominantes, aprovechando justamente el chantaje del peligro de la desocupación, es una mayor precarización del empleo y de las rebajas salariales. Esta intención, lo que digo es que va más allá de los efectos inmediatos de la crisis actual, sino que busca sentar un ejemplo y configurar una verdadera contrarrevolución laboral. Entonces, por ejemplo, en un artículo que publicamos en La Izquierda, en Ideas de Izquierda, recientemente, un artículo escrito por Andrea Schier, el autor plantea que en Estados Unidos y en otros países hay una nueva modalidad de sobreexplotación capitalista, que es el intercambio de trabajadores entre empresas con rebajas salariales y sin ningún tipo de protección, y que además es presentado como una contención del desempleo por parte de los capitalistas. Y es así como, por ejemplo, se está cimentando el aumento de la fortuna, por ejemplo, de los dueños de Amazon o de la familia Walton, los dueños de Walmart. Entonces, esto en México, digo, para introducir un elemento también de lo que está pasando en el país, también lo vemos claramente, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, las licencias pagas con reducción salarial es lo que se está otorgando, es lo que está dando la clase capitalista en muchos lugares, mientras, por ejemplo, decenas de miles de trabajadores de la industria maquiladora son obligados a trabajar sin condiciones mínimas de seguridad y con reducción de salario. Lo mismo pasa en el sector de servicios, en México. Entonces, y como parte también de esta ofensiva que hay, está la exigencia de la clase dominante y que es impulsada por muchos gobiernos, como es en el caso de Estados Unidos, a que se retomen las actividades no esenciales en condiciones donde la pandemia todavía no ha sido superada. Entonces, yo creo que en este punto es muy importante tenerlo claro, porque es el mundo que se viene, digamos, ¿no? Es el mundo que se viene en el sentido de que la clase dominante
va a buscar, con el apoyo de los gobiernos y también con la complicidad de las direcciones sindicales, la mayoría de las cuales vienen participando de todo esto, imponer condiciones peores para los trabajadores. Es decir, la crisis que estamos viendo, la dinámica de crisis económica que estamos viendo, está acompañada y está íntimamente vinculada a un profundo ataque a las condiciones del trabajo, que es lo que quieren asentar y generar la clase capitalista, y por lo cual creo que hay que prepararse en la dinámica de los próximos meses. Eso para responder al primer intercambio. Muy bien, pero como precisamente decían ambos, las condiciones que describen no caen del cielo, no son cuestión del azar y mucho menos son, pues sí, una cuestión azarosa y de coincidencia. Entonces, también lo que vimos en el mundo previo al COVID fue la emergencia de fenómenos políticos en distintos países y procesos de la lucha de clases. Tomando en cuenta esto que estaban comentando respecto a la dinámica económica y política, quisiera preguntarles cuáles son las perspectivas de la lucha de clases en las nuevas circunstancias. Máximo. Bueno, o sea, yo empezaría incluso ligándome a lo que decía Pablo y un poco matizándolo, no contrastándolo. O sea, que yo creo que sí clase dominante, pero yo creo que va a haber muchas contradicciones ahí también. O sea, yo creo que no es tan evidente que vamos a estar frente a una única reacción. Es obvio que hay una intencionalidad también de aprovechar la crisis, no pagar los costos de la crisis e incluso aprovecharla. O sea, es típico, digamos, es casi elección racional de los capitalistas. Ahora, yo creo que sí, la magnitud de esas crisis simbran los equilibrios internos de los bloques políticos y de los bloques de poder. En ese sentido, yo sí creo y percibo que hay tensiones al interior de las propias clases dominantes y sobre todo entre, digamos, sectores más ligados a lo público, a la gestión del aparato estatal, sectores privados. O sea, yo siento que ahí va a haber cuando hablamos de lucha de clases, también va a haber lucha al interior de las coaliciones y de los bloques de las clases dominantes. Y creo que tenemos que estar preparados también para ver distintas opciones, distintas estrategias conservadoras, conservadoras al fin y al cabo, pero no con la misma configuración. O sea, yo creo que sí se va a dar un juego, digamos, lo voy a decir así, casi que policía bueno, policía malo en las clases dominantes. O sea, como una intervención estatal o una perspectiva que impulse temperar las tensiones sociales y que impulse cierta intervención, yo diría, paliativa, asistencial del Estado, o cierto retorno a lo público en algunos sectores. Puede haber eso. Algo que sin duda no llegaría más allá del nivel de una revolución pasiva, de una transformación, pero basada no en la participación de las clases subalternas, no en una redistribución del poder, sino en una gestión desde arriba, que puede ser una gestión post-crisis. Ahí yo siento que, por ejemplo, el símil con la crisis del 29 puede calzar. O sea, la idea de una gestión distinta, de una hipótesis de modificación del patrón capitalista. Hipótesis, no estoy seguro que sea la que triunfe, pero yo creo que hay algo que puede gestarse ahí y un debate que se puede abrir al interior de ese universo. Ahora, creo que eso también solo se da, y ahí creo que la hipótesis de la crisis del 29 no calza, es que se da solo si hay un gran contrapeso. Y ese contrapeso habría que ver, o sea, en términos de lucha de clases, bueno, las luchas intraburguesas al interior de las clases dominantes, pero de cara a la emergencia y al empuje de las clases subalternas, de las clases trabajadoras. Eso yo creo que sí lo va a haber, o sea, creo que ya lo está viendo, y si lo había antes, es obvio que se puede prever que va a haber más magnitud, o sea, cuantitativamente la presión va a ser mayor, pero habrá suficiente proyecto y una subjetividad política suficiente para introducir una cuña en esas contradicciones de las clases dominantes y para influenciar ese desenlace. Eso es lo que yo siento que es más problemático, digamos. O sea, entonces, dado por hecho que va a haber pugnas y va a haber proyectos conservadores de distinto tipo y que va a haber una conflictualidad desde abajo que se va a producir casi en forma reactiva, en forma defensiva. Y yo me pregunto, y ahí soy menos optimista, o sea, si puedo prever el conflicto, incluso la crisis de hegemonía, una crisis orgánica de hegemonía que se va a producir al nivel de la conducción, de la dirección, incluso con esas contradicciones que señalaba Pablo entre distintas
formas hasta regionales, distintos nacionalismos, etcétera. Pero en última instancia, lo que habrá que preguntarnos es qué capacidad de llevar la correlación de fuerzas en el terreno de la lucha de clases hacia un terreno más político, estratégico, con un proyecto socialista, con una intencionalidad anticapitalista. Yo siento que las crisis, en la crisis del 29, preexistía esa acumulación de fuerzas, que no era solo cuantitativa de luchas, sino que también tenía una politicidad y una condensación ideológica fuerte que permitió una incidencia. Yo siento que ahí es donde podemos tener un problema de una crisis que, si bien desate una gran conflictualidad, esa conflictualidad no puede rendir frutos políticos porque no hubo una acumulación de fuerza suficiente en los años previos, para decirlo gramscianamente, una guerra de posiciones que permita después una incidencia real. Y podemos encontrarnos, digo, es una hipótesis, pero hay que contemplarla para ver cuál es el lugar que ocupa la izquierda anticapitalista y socialista en todo eso, en que un poco que sectores de la clase trabajadora se encuentren, digamos, confundidos y atados en las pugnas internas a las clases dominantes. Y que haya, digamos, propuestas progresistas con cierta dosificación de la intervención estatal en favor del capital, hipótesis de revoluciones pasivas, de revoluciones conservadoras, hasta de corte nacionalista, con ese, digamos, referente ideológico para movilizar, digamos, cierto mito movilizador de la nación. Y ahí, en ese sentido, lucha de clases no garantiza, digamos, acumulación de fuerza de clase. Para quien se conecta recién, estamos hablando con Massimo Modonesi y Pablo Prinari acerca de las perspectivas del conflicto de clases en las nuevas circunstancias del COVID-19. Les recordamos que también pueden enviar sus preguntas a los comentarios de la transmisión. Pablo, ¿cuál es tu posición? Sí, yo digo, por una parte, dialogando con lo que plantea Máximo respecto digamos, a la configuración que se puede dar en el terreno de la clase dominante y de los representantes políticos de la misma, yo creo que efectivamente sí, sin duda puede haber discusiones, puede haber brechas en ese sentido, ¿no? Justamente en una situación de crisis tan profunda como la actual, eso se puede profundizar y se puede exacerbar. Por ejemplo, digo, sin ir más lejos, nosotros en el caso de México tenemos en determinados momentos de las últimas semanas, hubo discusión y debate entre el gobierno de la Cuarta Transformación y sectores de la patronal, digamos, ¿no? Exigencias por parte de la dirección de la Coparmex y otras confederaciones patronales de que se tome deuda pública para rescatar a las empresas, y frente a eso, digamos, el gobierno de López Obrador, como sabemos, lanzó una serie de medidas de asistencia social y de créditos y anuncio de créditos para los pequeños empresarios, que en su momento fue criticado por sectores como decía antes, por sectores de la patronal. Digamos, ¿no? Sin duda, eso es un elemento para tener en cuenta, digamos, ¿no? Desde el punto de vista político y para dar una discusión desde el marxismo y desde la perspectiva de los socialistas, tanto frente a la política de las patronales, digamos, ¿no? De precarizar en extremo, despedir, etcétera, etcétera, como también frente a las respuestas que el gobierno está dando, que combinan, por una parte, una serie de medidas como las que planteaba antes, digamos, ¿no? Que son concesiones y paliativos que no resuelven, aunque generan mucha simpatía, no resuelven la situación terrible en la cual están millones y millones de trabajadores, y por otra parte, respecto a la patronal, la política gubernamental, que ha sido llamarlos a no despedir, pero hacer al mismo tiempo, mirar para el costado, cuando en México se están dando, o se han dado ya hace cientos de miles de despidos, digamos, ¿no? Además de que las industrias no esenciales continúan trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que es un elemento sin duda muy importante, porque sobre esa base es que hay que, no solamente desde el punto de vista del análisis, sino también desde el punto de vista de la política que debemos tener. Digo eso para plantear, yo creo que sí, que efectivamente se puede dar eso, y obviamente nosotros tenemos que dar cuenta de eso al mismo tiempo que consideramos de que ninguna de
ninguna de las distintas alternativas que se ponen en juego representan una respuesta favorable a la situación que atraviesan millones de trabajadores o cientos de millones de trabajadores a nivel internacional, sea que hablemos a nivel mundial o a nivel de cada país. Ese es un aspecto, digamos, ¿no? Después, yo creo que por el hilo un poco de la pregunta que planteabas, Diana, yo creo que ya estamos viendo las primeras muestras de eso, de esa resistencia en el panorama internacional. Yo particularmente creo que hay distintos sectores y niveles donde se está dando, digamos, ¿no? Por una parte, empezaron a surgir procesos de resistencia en los sectores llamados esenciales en distintos países. Un ejemplo de eso es el caso de los trabajadores de la salud, ¿no? Que, como decías en el informe inicial, se manifiestan no solamente en Estados Unidos, sino que también en México y en otros países, y que son sectores, además, en particular los trabajadores de la salud, que cuentan con un gran prestigio social en este momento, justamente porque están en la primera línea en momentos en los cuales la política sanitaria en los distintos gobiernos capitalistas ha sido desastrosa. Entonces, por otra parte, están también los procesos de resistencia que estamos viendo en otros sectores, de forma incipiente, si se quiere, en otros sectores de la clase trabajadora y en particular en los trabajadores precarizados. Los trabajadores precarizados, como sabemos, están jugando también un rol esencial, tienen menos posibilidades de hacer teletrabajo y, por ejemplo, los repartidores, los cajeros del supermercado, los trabajadores del transporte son parte de esto, así como también en industrias que, aunque no sean esenciales, los obligan a trabajar. Son los sectores más explotados de la clase y son los que están acumulando gran odio social y donde se están dando también importantes procesos, aunque sean incipientes todavía, de reagrupamiento y de organización y de lucha, por ejemplo, entre los trabajadores de la comida rápida, del comercio electrónico, como se han dado en Estados Unidos y en otros países de Europa y América Latina, donde exigen cuestiones tan elementales como son las licencias pagas y los equipos de protección. Y también estos procesos en los trabajadores precarizados lo estamos viendo en el norte de nuestro país, donde en particular en las huelgas, en los paros salvajes, en las manifestaciones, movilizaciones que han protagonizado los trabajadores de las maquiladoras, ¿no? Y por último, creo que también es importante destacar un tercer aspecto, un tercer nivel, que es los procesos y experiencias de lucha que se dieron desde el inicio de la crisis en sectores que están en mejores condiciones laborales y de organización, como por ejemplo los trabajadores en Italia que hicieron la huelga general parcial del 25 de marzo, los procesos de resistencia que surgen en los aeronáuticos en Francia, por ejemplo en Airbus, donde llegaron a exigir la reconversión de la industria, o las manifestaciones que se han dado en distintas plantas automotrices en el Estado español o en Estados Unidos. Y esto creo que es importante considerarlo, no porque en sí mismo expresa un proceso de radicalización generalizada, sino porque se da cuando todavía la cuarentena tiene a la mayor parte de la clase trabajadora recluida. Y se da también en sectores que podríamos considerar que son posiciones estratégicas de la clase obrera. Es decir, y que en este momento se expresan como tales porque son sectores esenciales de la economía y que si los mismos dejan de trabajar, en el caso de los trabajadores esenciales, la misma no funciona hoy por hoy. Entonces, yo creo que hay otro elemento, por lo que plantea Máximo, de la reflexión sobre la relación entre lucha de clases y la acumulación previa, que creo que hay que tomar en cuenta, que es el hecho que la clase trabajadora de distintos países durante el año pasado, incluso hasta hace no muchos meses, protagonizó importantes experiencias de revueltas y de rebeliones, como en el caso de Chile o de Francia. Evidentemente, eso no resuelve en sí el problema de cómo entra la clase trabajadora a este momento, pero sí creo que hay que considerarlo porque son experiencias que pueden ponerse en juego una nueva oleada de la lucha de clases. Por ejemplo, si nosotros consideramos, salvando las distancias, por supuesto, de la realidad en México a la que se expresó, por ejemplo, en países como Chile o como Francia, pero si nosotros consideramos los sectores que están protagonizando acciones de resistencia o que están empezando a hacerlo en México, los trabajadores de la industria fronteriza, por ejemplo, son los mismos sectores que hace un año hicieron una gran oleada de huelgas en Matamoros o que hace un par de años en Ciudad Juárez protagonizaron importantes manifestaciones y paros, como fueron en el caso de la fábrica Lear o distintas empresas de la zona.
Yo lo que quiero plantear es que sí, evidentemente los socialistas tenemos que medir y ver cómo está la subjetividad de la clase trabajadora, cómo entra a este nuevo momento, pero creo que como sabemos, aunque no hay una relación entre crisis capitalista y desarrollo de procesos de la lucha de clases y de procesos revolucionarios, creo que también hay que considerar, en ese sentido, que en una situación como la actual, donde se desarrolla la crisis, donde hay una polarización que se empieza a expresar, como decía Máximo, en el terreno político, incluso en las alturas, y donde hay experiencias tanto previas como otras que se empiezan a hacer, nosotros tenemos que ver que en la dinámica, en las posibilidades de la situación, ¿no? Sin que sea mecánico, pero en la posibilidad de la situación, se inscribe en la lógica de la situación la posibilidad de que surjan y que se desarrollen no solamente procesos de lucha, sino también procesos de corte revolucionario. Creo que no es casual. Hacia allá, Pablo. Sí. Bueno, los dos ya mencionaban varios elementos acerca del neoliberalismo, que no solo hoy está bastante criticado, pero hace poco más de una década se presentaba como el gran triunfador, precisamente con estas experiencias de la lucha de clases que empezaba a plantear Pablo. ¿Cuál es el lugar del neoliberalismo en la actualidad y cuál es la posibilidad que le ven al desarrollo de una perspectiva socialista? Si quieres más. Bueno, sí. Bueno, o sea, primero hay que ver, o sea, el tema del neoliberalismo es un tema a veces ligado a una denominación. O sea, hoy en día nadie se dice neoliberal y son todos neoliberales. O sea, es que eso entró a volverse sentido común. Entonces, la cuestión es si, más allá de la denominación, porque yo creo que nadie defiende el neoliberalismo, además la palabra misma es una construcción crítica, nació desde el antineoliberalismo. La cuestión es que tanto efectivamente van a andar sueltos, como lo relataba también Pablo hace rato, los demonios de la acumulación y del libre mercado y de la ganancia que van a sacar provecho. O sea, no solo quién paga la crisis, sino efectivamente quién aprovecha la crisis. O sea, la crisis es así como un problema de a ver quién la paga, pero también a ver la oportunidad para un reacomodo de las relaciones de fuerza. En ese sentido, yo sí creo que hay que tener cuidado, porque además un tema que no tocamos es el tema del autoritarismo. De repente un desborde desde abajo puede producir una acción, un intento de reconducción hegemónica en clave de consenso o un endurecimiento en clave represivo. Una ciudadela de las clases dominantes o reacciona concediendo o reacciona, digamos, en términos de confrontación. Entonces, es posible que también entremos, habrá que ver país por país qué situaciones se van encontrando y cuál puede ser la tendencia general. Entonces, yo siento que no es evidente que el neoliberalismo entre en crisis, puede ser defendido a capa y espada, y digo, la metáfora es digamos, de confrontación, o puede ser defendido a través de una serie de medidas compensatorias. En ese sentido, habría que ver si no hay un retorno de la socialdemocracia, que es un actor un poco desaparecido de la escena históricamente, con el triunfo del neoliberalismo, con esa derechización, incluso en clave, digamos, nacionalista, pero pudiera ser, digamos, un retorno de las hipótesis socialdemócratas, o no, o un endurecimiento de la confrontación. En ese sentido, yo lo que siento respecto a la perspectiva socialista, yo no soy particularmente optimista, pero lo que creo es que hay una oportunidad. Y en esa oportunidad, digamos, habrá que medir no solo la fuerza existente, sino ver qué acumulación de fuerzas se pueden dar. Entonces, esa oportunidad y la lucha inevitable que se va a producir es una oportunidad para que las izquierdas anticapitalistas recuperen un lugar que han perdido. Y ahí sí hay que tener muy claro que todavía no se han, la izquierda, sobre todo el socialismo revolucionario, no el socialismo en general, no se ha recuperado de la derrota histórica que hemos vivido hace 30 años, 40 años, depende de donde la situemos país por país. Esa reconstrucción de una perspectiva de esa naturaleza, que por lo tanto es crítica de la socialdemocracia, no es cualquier socialismo, es un socialismo con, digamos, con adjetivos, como para decirlo de alguna manera, es una reconstrucción lenta, progresiva, que incluso se tendrá que medir en términos de su capacidad tanto de criticar
hasta las medidas compensatorias de eventuales soluciones progresistas socialdemócratas, ¿no? Y al mismo tiempo encontrar su lugar y participar de las luchas. Y participar de forma activa, insertarse en esas luchas sin ser sectarios y al mismo tiempo sin conceder. Esa es una tarea complicadísima. Todos los que la han vivido, todos los compañeros que han estado en esas distintas luchas, son una tarea tan complicada como es complicado politizar las luchas de masas. O sea, cuando se mencionaban Chile y Francia, bueno, yo siento que sí hay luchas que se politizaron en distintos países, pero si hacemos la lista de aquellas que no se politizaron, o sea, es una lista mucho, mucho mayor. Lo digo no para ser pesimista, es como un realismo de la dificultad de la tarea. O sea, la oportunidad es crucial y es estratégica y hay que tomarla. Y yo creo que la izquierda socialista tiene oportunidad de avanzar, pero que esa avanzada no puede ser rápida, contundente y que no me imagino, digamos, una irrupción de las masas con una radicalización que los lleve rápidamente a esas posiciones. Entonces habrá que ver cómo participar de eso y cómo contribuir a esa radicalización sin esperar volvernos hegemónicos en el corto plazo, porque esos procesos no son tan repentinos. Incluso allá donde hubo revoluciones que de repente aparecieron un poco surgidas de la nada, había acumulaciones de fuerza, largas y duraderas. Es la historia del movimiento obrero y socialista a lo largo de décadas. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer un poco cuentas con las dificultades que hemos vivido en los últimos años y con el carácter reducido de esas corrientes al interior de las mismas corrientes de izquierda. Entonces, bueno, eso no quiere decir bajar los brazos, sino al contrario, redoblar los esfuerzos. Pablo, tú la última idea que habías dejado sobre la mesa era cómo precisamente los procesos pueden ir evolucionando hacia procesos revolucionarios. ¿Compartes la postura o qué piensas al respecto? Sí, yo creo que, desde ya que el panorama para la clase trabajadora a nivel internacional es un panorama muy complejo y muy difícil justamente por la situación donde se combina la crisis sanitaria con la crisis económica y con un ataque por parte de los capitalistas, digamos, ¿no? Entonces, eso efectivamente hace que sea muy importante discutir cuáles son las vías y las tareas que tenemos por delante los socialistas para poder aportar al desarrollo de una subjetividad revolucionaria en el seno del movimiento obrero. Creo que vinculado a eso también, por supuesto, está el hecho que la profundidad del el carácter convulsivo y del momento actual es también lo que hace que, por ejemplo, muchos distintos intelectuales y plumas de la burguesía, como por ejemplo recientemente salió por parte de un columnista de Bloomberg, que es un medio absolutamente imperialista, la posibilidad, o sea, la hipótesis, la perspectiva, o sea, alertaba contra el peligro de que en esta situación surjan insurrecciones, levantamientos, revoluciones. Evidentemente, desde el punto de vista del pensamiento burgués, se lo hace con la intención justamente de fortalecer, en el sentido que decía Máximo, los mecanismos de control social y de represión por parte del Estado, digamos, ¿no? Aceitarlos y prepararlos lo mejor posible, porque efectivamente cualquier acción por parte del movimiento obrero y de masas va a generar distinto tipo de respuesta por parte de la burguesía, desde los intentos de desvío y de contención, hasta la posibilidad de respuestas mucho más reaccionarias, que es una dinámica que en este momento está abierta, digamos, ¿no? Es decir, la profundización de las tendencias derechistas y nacionalistas que nosotros vimos en el periodo previo, como decía antes. Entonces, eso en primer lugar. Por otra parte, yo creo que afirmar que está en crisis el pensamiento neoliberal, que creo que es un elemento que tiene que ver con que surge de la dinámica misma de la crisis económica, es decir, de que se cayó cualquier visión triunfalista desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo. Yo creo que no solamente está en crisis el pensamiento neoliberal, sino que también tiene un gran problema por delante los distintos ideólogos y políticos que sostienen perspectivas reformistas, digamos, ¿no? Desde el neoreformismo, que una de sus mayores expresiones
ha sido Podemos, que hoy es parte del gobierno imperialista español, hasta, por supuesto, experiencias o proyectos políticos burgueses que tienen una retórica progresista, como es el caso de López Obrador. Es decir, ahora bien, decir que hay una situación de crisis porque se achican, digamos, los márgenes. Es decir, por ejemplo, si uno piensa las políticas de contención y de planes sociales de López Obrador, bueno, tienen por delante que hoy los pone muy discursivamente, muy a la ofensiva en su proyecto político, tienen por delante un panorama complejo que es la crisis económica que va a acotar las posibilidades de contar con esos recursos en lo inmediato. Entonces, en ese sentido, se recortan las opciones, lo cual no quiere decir, por supuesto, que no puedan mantenerse actuando en el seno del movimiento de masas, en el seno de la realidad, y tratando de reciclarse de distintas formas, digamos, ¿no? Es decir, existen, van a seguir haciendo política, van a seguir actuando, van a seguir buscando contener y desviar en los procesos que se desarrollen, pero hay una situación internacional que pone límites en ese sentido a la credibilidad, por decirlo de alguna forma, o a los pilares de esos proyectos políticos. Ahora bien, yo creo que es muy importante la reflexión en ese sentido que se plantea en la pregunta, bueno, y que también Máximo plantea ahí su visión, su percepción sobre eso. Yo parto del punto de que para el marxismo revolucionario, evidentemente, la crisis no genera automáticamente ni revolución, ni mucho menos revoluciones triunfantes. En ese sentido, por la discusión de las perspectivas de los socialistas, yo quería plantear 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, que la realidad actual, lo que sí es muy importante considerar es que está poniendo sobre la mesa la necesidad de medidas enérgicas, de medidas drásticas, que hace unos años, cuando los marxistas lo planteábamos, nos consideraban como mínimo utopistas. Es decir, por ejemplo, hoy la prohibición de los despidos y que toda empresa que cierre despido o rebaje el salario sea expropiada y puesta bajo control de los trabajadores, no es solamente una frase, un lema, sino que es una cuestión de vida o muerte para los trabajadores que están enfrentando esta situación, por ejemplo, en el norte del país. O, por ejemplo, la nacionalización de los sistemas de salud y la expropiación de los hospitales y laboratorios privados es una cuestión fundamental para enfrentar en este momento el brote pandémico. Entonces, hoy ante la crisis capitalista son medidas que la propia realidad y obviamente la acción que podamos hacer los socialistas en ese sentido ponen a discusión para evitar la catástrofe, o sea, a un nivel que antes no estaban puestas, digamos, ¿no? Antes no estaban puestas porque no estaba esta dimensión de la crisis. Entonces, ahora se ponen en ese sentido. Y el segundo elemento que quería plantear es que efectivamente, como la tarea, coincido con Moronesi en que la tarea no es fácil, digamos, ¿no? La tarea que tenemos no es fácil y no es automática, es decir, y hay que enfrentar, hay que impulsarla constantemente, y por eso es muy importante la organización política, y es muy importante la organización política, y es muy importante que la clase porque para que la clase trabajadora, como decían, retomando el legado no solamente de Marx y de Engels, sino de Lenin, de Trotsky, de Gramsci y de tantos revolucionarios del siglo XX, para que la clase trabajadora triunfe necesitamos construir una alternativa política, porque se trata de enfrentar y no solamente de enfrentar, sino de aspirar a triunfar sobre los capitalistas y sus partidos. Y para eso hace falta una estrategia y una conducción política revolucionaria. Por eso yo creo que, justamente porque este es el escenario, es muy importante tomar partido, es muy importante el militar políticamente, porque además lo que yo pienso es que en este contexto donde millones y millones de trabajadores y de jóvenes están viviendo esta crisis en carne propia, pueden comenzar a sacar conclusiones muy avanzadas respecto a qué salida necesitamos, y en ese camino la acción de los revolucionarios, el acercamiento, la fusión con los mismos y plantear un programa y una estrategia que dé respuesta a eso, puede permitir que surjan y que se desarrollen organizaciones revolucionarias superiores a las que hoy existen o las que hoy, con las que hoy contamos y que hoy impulsamos en distintos lugares del mundo. Entonces, yo creo que se actualiza, por supuesto, no de forma automática, no de forma sencilla, pero se actualiza en el mundo actual la necesidad
y la vigencia de una perspectiva anticapitalista y socialista revolucionaria, y eso implica plantear que es necesario acabar con este sistema de explotación y miseria, que es necesario construir gobiernos de los trabajadores y luchar por conquistar gobiernos de los trabajadores y sus aliados, porque de lo que se trata es de reorganizar la sociedad sin explotadores y explotados y sobre bases distintas. Entonces, yo creo que los trabajadores, los jóvenes, los intelectuales, las mujeres, tienen que estar conscientes, tenemos que estar conscientes del momento que se viene, del momento en el cual estamos, y que frente a eso hay que organizarse políticamente, porque es la única forma de poder resolver de forma positiva para las masas a nivel internacional esa disyuntiva que la marxista revolucionaria Rosa Luxemburgo planteaba hace mucho tiempo, que era la disyuntiva de socialismo-barbarie. Entonces, bueno, eso para responder un poco a la pregunta y el intercambio. Muy bien, nos llegan también preguntas de la gente que está viendo la transmisión en vivo. Máximo, algunos proponen regresar a un modelo keynesiano. ¿Es posible regresar a este modelo? Yo creo que así tal cual no, pero simularlo sí. O sea, creo que la simulación, o sea, yo creo que hay esa voluntad y hay eso digamos, en la mesa de debate hoy en día está esa idea de una mayor intervención estatal, que no creo que alcance a esa centralidad keynesiana, porque yo creo que hay actores a nivel global y actores económicos hoy en día que no lo permiten y que son además los principales accionistas del Estado, entonces no veo eso. Pero sí creo que hay, yo no digo la tentación, pero hay como en la mesa de debate una idea de que una mayor intervención estatal podría paliar los efectos de la crisis, tanto a nivel social como propiamente a nivel de regulación del capital. O sea, una perspectiva más de regulación en favor del capital, obviamente, que también era el keynesianismo en última instancia, pero el keynesianismo era más estructural, digamos, me parece que era una cuestión más que no solo intervenía puntualmente, o sea, no era una cosa, yo creo que podría haber como algo focalizado, o sea, no tanto una estrategia general de tipo keynesiano, pero cosas focalizadas que se vendan como un giro post-neoliberal, sin duda, porque además los vimos hasta en los progresismos que teníamos antes de la crisis, cómo no va a haber esa opción actualmente en ese contexto. Gracias. Pablo, nos preguntan también qué consecuencias post-pandemia veremos para la clase trabajadora. Sí, sí. Yo creo que, digo, en primer lugar, me pareció importante por lo que respondía Máximo recién, enfatizar que lo que evidentemente estamos viendo es una política del Estado para salvar a los grandes capitalistas, ¿no? Eso es en lo cual, digo, en algunos países se expresa de una forma más descarnada, como es en el caso de Estados Unidos, con el paquete de ayuda de 2.2 billones de dólares, del cual, y que incluyó algunas concesiones a sectores de la población, a sectores populares, con algunas ayudas, pero donde la clave y lo esencial fue el rescate multimillonario, digamos, ¿no? Que es una constante que está puesta en juego y que obviamente los capitalistas lo que hacen es aprovechar ese rescate multimillonario mientras al mismo tiempo fortalecen sus posiciones, tratan de fortalecer sus posiciones en la actual crisis mediante los despidos, mediante las licencias no pagas, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, es un mecanismo doble. Por la cuestión de las consecuencias para los trabajadores, digo, por una parte, evidentemente, es una situación abierta en ese sentido, es decir, abierta desde el punto de vista de que la clase trabajadora está en un momento en el cual puede o tiene planteado enfrentar las distintas caras del ajuste que está llevando adelante, digamos, ¿no? Lo que quieren los capitalistas, evidentemente, es no solamente la profundización de los despidos, que es una realidad ya,
como los datos que dábamos al principio, sino también generar una especie de contrarrevolución laboral, ¿no? Condiciones mucho más terribles para el movimiento obrero, que es lo que se está jugando, digamos, ¿no? En este momento. Es decir, lo que se viene en ese sentido no va a ser una recuperación armónica, sino que va a ser una constante el intento capitalista por imponer esas condiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante yo creo que es importante considerar lo que estamos intercambiando aquí, y bueno, y lo que venimos también desarrollando a través de la izquierda diario, respecto a cuáles son las distintas, las muestras de resistencia que está dando la clase trabajadora, digamos, ¿no? Es decir, porque de esa resistencia va a depender ponerle un límite a la ofensiva capitalista. Y por otra parte también es muy importante considerar lo importante que es el hecho de que los sectores que hoy son considerados esenciales en la economía estén levantando cabeza. Es decir, yo creo que eso genera subjetividad también, digamos, ¿no? Genera experiencias de subjetividad en ese sentido, genera también la posibilidad de alianzas sociales, tanto con otros sectores de trabajadores, por ejemplo, entre los trabajadores que entran a esta crisis con mejores condiciones y los trabajadores más precarizados, que son considerados esenciales, pero que al mismo tiempo tienen las condiciones de mayor precarización, como son los trabajadores de la comida rápida o del comercio electrónico, es decir, condiciones del desarrollo de posibles alianzas, en ese sentido, que es muy importante, y también entre los trabajadores y sectores que son arruinados por la crisis, como por ejemplo los pequeños comerciantes, los que tienen que trabajar por cuenta propia en el sector informal, a los cuales también la clase trabajadora y la izquierda en particular tenemos que dar una respuesta política, porque si no, a eso la respuesta se la van a dar, o van a darle una falsa respuesta en realidad, o el reformismo o la burguesía, digamos, ¿no? Y ahí, más en países como los nuestros, bueno, yo creo que a nivel internacional de conjunto, la alianza entre la clase trabajadora y sectores arruinados de las clases medias es muy importante desde el punto de vista político, justamente para fortalecer esa perspectiva de lucha contra el capital. Muy bien, esta pregunta es para ambos. ¿Qué opinan del avance de medidas de control como la militarización, espionaje en redes sociales o vigilancia de smartphones? Y si estas medidas indican un mayor miedo por parte de los gobiernos o será solo momentáneo. ¿Máximo? Yo creo que es una tendencia de fondo, no creo que es momentáneo. Yo creo que obviamente en momentos de crisis hay mayor alerta de las clases dominantes, se aprietan ciertas tuercas, pero me parece que eso es una tendencia. A la medida en que en esos espacios se convierten en instrumentos de lucha también, no son solo instrumentos de lucha, pero también se convierten en instrumentos de lucha, como uno sabe aprovechar las circunstancias que tiene para luchar, obviamente la intervención es mayor. Yo creo que más bien la crisis plantea, o sea, en el paquete de transformaciones que se están discutiendo de cara a la crisis sanitaria y la crisis económica, que van de la mano, una de ellas es apretar tuercas definitivamente, o sea, como que tener mayor control. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que haber no solo hay oportunidades de luchas ofensivas en términos de lucha de clase, yo creo que vamos a tener también luchas defensivas de libertades políticas y de libertades individuales que enfrentar. Y a eso también los socialistas y los anticapitalistas tendrán que ofrecer su contribución, que además es particularmente lúcida en términos de comprensión de lo que está ocurriendo. Más allá de su capacidad de masas, que no siempre tienen, yo creo que sí se puede contribuir mucho para detectar, individuar y tener consignas adecuadas. Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que coincido y evidentemente pues, son mecanismos de mayor control social y también de fortalecimiento de los aparatos del Estado que llevan adelante tanto gobiernos que son, como por ejemplo lo que es el gobierno de Trump, un gobierno
xenófobo, racista, etcétera, etcétera, como también en gobiernos que se autodenominan progresistas, como es en el caso de México, ¿no? Entonces, en particular, por ejemplo, por el rol de las Fuerzas Armadas que el gobierno le quiere dar en esta crisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, los sacan a las calles, aunque bueno, ya están en las calles, los ponen en juego mucho más para relegitimarlos, para ponerlos en acciones que son supuestamente de solidaridad con el movimiento de masas, pero de esa forma se preparan y se fortalecen lo que es la militarización para cuando se desarrollen procesos de resistencia y de lucha más generalizados, ¿no? Por otra parte, bueno, ya vimos nosotros en el caso de México, en el 2017, cuál fue el rol del ejército y de la marina cuando fue lo del sismo, ¿no? Que no solamente no solamente entorpecieron las acciones que en ese momento se llevaron adelante de rescate, sino que además apuntalaron, digamos, los intentos de evitar la movilización de sectores populares y la organización de los mismos que estaba surgiendo en ese momento. Entonces, yo creo que puestos en juego por distintos gobiernos, con distintos discursos y todo, es una forma efectivamente de fortalecer. Y por otra parte, cabe la pregunta para los socialistas frente a las propuestas que llevan a esta línea de los gobiernos, por ejemplo, si para garantizar cuestiones tales como el aislamiento social, o distintas medidas de ese tipo que los gobiernos justifican de esa forma la utilización del ejército, por ejemplo, si eso no lo podrían llevar adelante, por ejemplo, las organizaciones obreras, los sindicatos, de una forma, obviamente, no represiva, no militarizada, ni nada por el estilo, sino de forma preventiva, y de esa forma poner en juego a los trabajadores, justamente jugando un rol mucho más fuerte en ese sentido, para organizar la cuestión sanitaria y política frente a la pandemia. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero esperemos que este debate pueda seguir profundizándose tanto en este espacio que queda abierto para ambos y bueno, también a través de Izquierda Diario y lo que se pueda seguir aportando desde ahí. Máximo, Pablo, les agradecemos mucho su participación, que hayan tomado la llamada y bueno, nos dejan muchas cosas en qué pensar y pues muchas tareas por tomar. Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los compañeros. Muchas gracias, saludos para Máximo. Saludos, Pablo. Hasta pronto. Que estén muy bien. Saludos a toda la audiencia. Gracias. Muy bien, pues se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero antes de terminar, los invitamos a ver nuestra próxima transmisión en vivo, que será el martes 28 de abril a las 20:30 horas de México Centro. Estará con nosotros para hablar sobre los megaproyectos en la Cuarta Transformación León Fierro de Mexicali Resiste. También los invitamos a que el viernes 1 de mayo a las 13 horas puedan enlazarse y ver el acto internacionalista de la Fracción Trotskista Cuarta Internacional, la cual impulsa la red de diarios internacional La Izquierda Diario, con presencia en Europa, Estados Unidos y América Latina. Este acto contará con oradores de Estados Unidos, Francia, Argentina, Chile, Brasil, Estado Español, México y de otros países que conforman la Fracción Trotskista. La Izquierda Diario se ha convertido en una voz indispensable en medio de la crisis del coronavirus, con denuncias de las condiciones en las que viven los y las trabajadoras, análisis, campañas políticas digitales y la opinión de especialistas. Sea un colaborador de La Izquierda Diario, una red internacional de diarios que en México impulsa el movimiento de los trabajadores socialistas. Puedes organizarte con nosotros desde donde residas para escribir, colaborar y difundir este diario, y para enfrentar a los empresarios y los partidos patronales a su servicio y poder construir una alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud. También los invitamos a conocer y apoyar la campaña de fondeo que estamos impulsando, pues La Izquierda Diario no recibe financiamiento de ninguna empresa o partido con registro. Suscríbete a nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Buenas tardes.